¿El deseo de la maternidad es innato o se construye? Hola a todos, contamos con la presencia de Karina Bacena, Hola, ¿cómo están? 34 años, y en esta charla del día de hoy nos viene a contar su experiencia personal en relación a la búsqueda de la maternidad, ya que ha atravesado tratamientos de fertilidad, pérdidas gestacionales y duelo perinatal. Exactamente. Así que bienvenida, Cari. Gracias, Fabi. Y vamos a comenzar como para abrir un tema tan importante. Sí, ¿Existe el deseo de maternar? qué pregunta difícil de responder. Creo que es una pregunta bastante subjetiva. Bueno, en mi caso yo te diría que sí, que existe el deseo de maternidad, porque eso, bueno, obviamente acompañó todo mi proceso y toda mi búsqueda. Pero creo también que no sé si es una condición como innata, ¿no? Como no sé si todos realmente pueden coincidir en que tienen alguna vez en algún momento de su vida este deseo. Entonces vamos a comenzar por tu experiencia personal. ¿Cuándo surgió ese deseo de maternar? También es una pregunta difícil de responder porque creo que pocas veces, o por lo menos no en mi caso, hay un hecho puntual que haya dicho, bueno, a partir de esta situación nace mi deseo de maternidad, pero sí me parece que es ya una construcción como social, un mandato, la crianza, me parece que ya venía como gestándose o aprendiéndose de alguna forma, pero si tengo que elegir como un hito en mi vida, fue cuando nació mi primera sobrina. Yo era adolescente, tenía 18 años, yo estaba muy contenta de esa noticia, de su llegada, y me atravesó como muy fuerte esa situación, ¿no? Como la llegada de ella a la familia. Siento que despertó algo en mí. Lo que pasa es que estábamos hablando, dijiste 18 años, estabas terminando, habías terminado la Sí. secundaria, entonces siempre hablando desde lo social, ¿no? Porque ya vamos a abrir ese tema también que nos atraviesa a todos, que es el mandato social. Pero por un lado te surgió algo que capaz que ni podías explicar, pero venía toda una etapa de facultad o de empezar a salir o de novios o de, ¿no? ¿Cómo atravesaste eso? Ese impacto que tuvo como esa nueva vida en nuestra familia no coincidía como con los tiempos que uno debe cumplir, ¿no? Como yo estaba terminando el secundario, arrancando la facultad, que era toda una etapa como nueva en ese momento, y no tenía edad para ser mamá todavía, ¿no? Como eso de lo que aprendemos o lo que se nos impone, de bueno, hay tiempos para cada cosa, ¿no? Como que primero estudiás, te recibís, formas una pareja, tenés tu casa y vienen los hijos, ¿no? Como estos pasos que uno como que socialmente tiene que seguir. Yo estaba recién saliendo al mundo, arrancando la facultad, mi carrera universitaria, y era como... Pero existía, quizás lo ves a la lejanía, ¿no? Pero existía, ¿crees, ese deseo de maternar? Había que cumplir esos pasos, Sí, ¿no? Pero había por dentro este deseo. sí, pero obviamente era mucho más fuerte el mandato social. Era como que no debo, quiero pero no debo. Acá entra lo que nos toca a cada uno, que está la experiencia personal y al mismo tiempo estos mandatos prehistóricos, diría yo, por exagerar un poquito, que no sé si exagero, ¿no? Porque te escuché decir hace un rato, bueno, facultad, noviazgo, casa, y después parece que estamos hablando de la época de nuestros abuelos, bisabuelos, pero que sigue vigente, que tenemos que atravesar eso. Mirá vos como decís, este mandato, este deber, ¿no? Y parece que también como que no tenemos control de nuestra vida, ¿no? Porque ya no tiene que ver con un deseo o nuestras decisiones, sino que, bueno, justamente nuestras decisiones tienen que estar como entintadas únicamente con lo que se espera de nosotros, ¿no? Como que, bueno, no, este todavía no es tu momento, entonces yo tengo que esperar porque este no es mi momento. No importa si yo quiero o no quiero, ya no pasa por eso. Bueno, creo que un aprendizaje muy importante, más allá de todo lo que nos vamos a explayar, que cuando viene el deseo, yo le llamo deseo inconsciente, ¿sabes? Creo que, sabes, corregime, pero creo que en ese inicio, cuando apareció tu sobrina,
fue un deseo inconsciente, capaz que no lo podías explicar mucho. El deseo inconsciente es ese, el que parece que está la zanahoria delante que nos lleva, ¿no? Y hay que prestarle mucha atención a ese deseo inconsciente. Después vemos si tenemos que cumplir o podemos con los mandatos sociales o no. Totalmente. De hecho, creo que, no sé qué hubiese pasado, ¿no? Si hubiese como intentado como seguir ese deseo, pero sí quizás hubiese tenido más tiempo como en relación a, bueno, lo que después tuve que atravesar con los tratamientos de fertilidad, los tiempos biológicos en la mujer y todo, como si lo hubiese visto con el diario del lunes, quizás se hubiese arrancado antes a tratar de involucrarme con ese deseo, hubiese tenido más tiempo también, pero bueno, justamente no me involucré porque no era el momento indicado. Porque el deber iba por otro lado, ¿no? Totalmente. Bueno, y contanos un poco cómo después lo pudiste llevar a cabo y qué pasó desde lo que quieras, Cari, desde la experiencia real y concreta o desde tu sentir. Bueno, una de las cosas que en relación a esto que sí recuerdo mucho es cuando era adolescente me daba pánico quedar embarazada. Era como, no sé, si alguna vez se me ha atrasado el periodo, era como, me muero si llego a quedar embarazada y después, bueno, la vida como que te muestra otras cosas y me encontré en situaciones donde, bueno, eso que yo tanto deseaba se estaba haciendo como súper difícil y era como pensar que a mí esto me daba pánico y ahora lo deseo como con tanto fervor, ¿no? Y la realidad es que, nada, cuando arranqué el proceso, hicimos consulta con una profesional y como éramos jóvenes, teníamos 24 o 25 años cuando arrancamos a buscar embarazo, nada, para los médicos también, incluso como en los tiempos biológicos de la ciencia, éramos súper jóvenes, teníamos un montón de tiempo, entonces todo se toma quizás como con más liviandad que cuando pasás los 30 y ya los médicos no lo piensan de esa forma. Entonces, todos los comentarios eran como, bueno, quédate tranquila, sos joven, tenés tiempo, cuando te relajes vas a ver qué va a suceder, ¿no? Incluso, bueno, no solo los comentarios también como del entorno, ¿no? Como que el entorno muchas veces como sin conocer siente la necesidad de como que tiene que decir algo ante alguna situación o algo y siempre como que los comentarios eran como, ya va a pasar, quédate tranquila, como quizás no conscientemente, pero en alguna forma minimizando un poco como ese sentir que uno cuando está desde adentro y lo está viviendo, y no es tan fácil entregarse a, bueno, sí, ya va a pasar. No, hay toda una carga como detrás de eso, así que esa parte como era muy dura. Dijiste edad biológica, ¿no? Y más allá de la delicadeza y la complejidad, es como para quienes nos están viendo también lo puedan tener herramientas para sus casos particulares en lo que fuere. Porque la edad biológica nos sella, ¿no? Nos establece un mandato que, como vos decís, gente que los rodeaba, que seguramente era gente muy querida y familia, o los médicos desde un lugar, desde médicos decías, bueno, sos joven, ¿no? Y ahí es donde nos estigmatizan, por favor, con respeto y sin darnos cuenta o quién fuere, porque es, bueno, sos joven, o al revés, no, estás grande, o no, todavía no. Y por dentro hay un ser, en este caso vos y tu pareja, que tienen un deseo, ¿no? Pero lo social va por otro lado, parece. Totalmente. E incluso, bueno, obviamente la gente no tiene por qué saber como todo el detalle, solamente uno lo sabe que lo está vivenciando, todo lo que se atraviesa. En general, el mundo de la infertilidad es muy duro porque está muy silenciado, solo por una cuestión de que las personas, obviamente les cuesta como hablar de las cosas duras de la vida, sino también por una cuestión de que está tan romantizada la maternidad por todo lo que consumimos, ¿no? Lo que vemos en las películas, en las novelas, la idea que tenemos de cómo cada persona que tenemos a nuestro alrededor formó su familia, sin saber realmente, quizás la persona que tenemos al lado estuvo no sé cuántos años haciendo tratamiento de fertilidad y uno no lo sabe, solamente vio la situación terminada, ¿no? El bebé ya ha nacido, pero no sabe todo lo que tuvo que atravesar o si ese bebé estuvo en neonatología o lo que sea. Entonces, hay tanto silencio en relación a eso que uno no está preparado para atravesar eso cuando lo termina atravesando porque se cree único en ese momento.
solo pensás que te está pasando a vos. Y a mí me ha pasado que el primer embarazo que perdí o el primer tratamiento que falló, de repente tenía un montón de gente a mi alrededor que me decía, sí, yo perdí tantos embarazos, yo perdí un embarazo, o a mí los tratamientos no me funcionaron, o a mí esto, y era como, wow, o sea, yo también tenía alrededor mío un montón de gente que en silencio quizás había atravesado como esta situación. Obviamente yo soy partidaria de poder hablarlo, por eso también hoy estoy acá, de que se pueda visibilizar esto, porque ya de por sí es algo muy duro como para encima transitarlo en silencio. En silencio, y esto tan importante que dijiste, que culturalmente se romantiza el nacimiento o un embarazo, Sí. ¿no? Entonces, y que también lo especificaste, que en las novelas, películas es, ¿no? Alguien está embarazado, aparece el bebé recién nacido. Entonces, sin darnos cuenta, y por eso, como vos dijiste, es tan importante tu testimonio hoy, porque es ver qué le pasa a cada individuo transitar etapas tan difíciles. Es que uno, sin haber atravesado, por ejemplo, antes de yo haber atravesado todo lo que atravesé, mi concepto de maternidad era, algún día lo voy a decidir, voy a cursar un hermoso embarazo de 9 meses, voy a tener a mi bebé en mis brazos después de esos 9 meses y fin. Y de repente, cuando uno ya está como desde otro lugar o conoce otras experiencias, ve que no es tan fácil concebir un embarazo o una gestación, que hay que sostener una gestación durante 9 meses, con los riesgos que eso implica, porque eso que está romantizado de la mamá con esa hermosa pancita, no es como lo vemos en las películas, no sé, que están tan romantizadas de dos parejas se conocen, deciden formar una familia y a los 9 meses uno ve que tienen su bebé y crece felizmente, como, no, la realidad tristemente es otra, y de hecho es un porcentaje mucho más grande una persona que atraviesa una gestación con complicaciones que una gestación que no tenga absolutamente ninguna complicación, pero nos sigue vendiendo la sociedad de que no es así. Eso sigue estando como de otra manera visibilizado. Es verdad. Esto que decías es muy cierto, porque también es en el deber o lo social que un embarazo se tiene que transmitir como algo también romántico. Uno ha escuchado, yo puedo hablar de mi lugar profesional, pero en la vida misma, ay, no soporto más esta panza, ay, tengo los pies, pero eso no se puede contar, ¿no? Porque, ¿cómo estás? Ay, re bien, ¿viste? A veces no das más, sumando la particularidad de cada uno y lo complejo y las situaciones que uno atraviesa, pero ya desde la gestación misma todo tiene que estar bien. Es que yo, la última pérdida que tuve fue de un embarazo, lo perdí a las 32 semanas, y bueno, prácticamente cursé todo el embarazo, y la realidad es que había costado años como concretar ese embarazo, había todo un peso de ese deseo de yo quise esto, yo deseé con tanto fervor eso, y de repente estando embarazada, bueno, yo en mi caso tuve además hiperémesis gravídica, que es tener vómitos durante todo el embarazo, no solo el primer trimestre, y ya cuando estaba en el 8º mes no paraba de vomitar, tenía las piernas hinchadas, lloraba porque me sentía culpable, porque yo había deseado estar embarazada y aún así en ese momento era como, ya está, quiero que nazca. O sea, no quiero estar más atravesando esta situación a pesar de que la había deseado tanto, ¿no? Como que hasta eso parece que es todo como tan romantizado lo que se muestra, que después cuando uno lo transita realmente, te genera una frustración muy grande, porque es como, yo no me veo así de feliz como la de las propagandas, ¿entendés? Ahí es donde es muy importante lo que dijiste, porque yo te nombraba lo social, pero a veces lo mismo interno que estabas diciendo, no puedo sentirme agobiada y mal, esto no puede ser así, ¿no? Me tengo que sentir bien. Entonces viene una frustración constante. Sí, totalmente. Sigamos desde tu sentir, ¿no? Porque me parece que es muy importante, estamos hablando desde lo que se ve y desde lo que no se ve, ¿no? Desde lo que se siente pero no se debe mostrar. Bueno, la verdad es que fue bastante complicado atravesar eso porque, nada, uno tiene como ese mandato de lo que espera que sea esta situación, desde todo, desde que arranca este deseo, y cuando se topa con la realidad es totalmente distinto. Creo que incluso
me arriesgo a decir, muchas personas tienen ese deseo de maternidad simplemente basado en lo que la sociedad o el mandato nos muestra de eso. Porque yo creo que también debe haber muchas personas que desean maternar y cuando realmente están atravesando esa situación se dan cuenta de, che, me parece que esto no es realmente lo que decía. Lo que pasa es que eso ni en pedo está aceptado socialmente, blanquearlo, ¿no? Me parece. Pero creo que tiene que ver con que hay como tanto encubrimiento en relación a la realidad de las cosas, que eso también empieza como a perjudicar un poco la verdadera sensación de ese deseo. Exacto. Que esa construcción de ese deseo no termina siendo del todo fiel hasta que uno realmente atraviesa ciertas cosas y dice, habiendo pasado todo esto, ¿aún así lo sigo deseando? Sí, y creo que a partir de poder trabajar mucho ese deseo, si existió o se construyó o fue innato o fue mandato social, es también lo sano de poder atravesar una pérdida y después un duelo por esa pérdida. Creo que uno si se queda solamente en la pérdida y después el duelo por esa pérdida, no sé si se puede trabajar tanto sin haber construido, primero si había un deseo. La pérdida, por favor, no estoy minimizando nada y con todo respeto, la pérdida está y el duelo hay que hacerlo, pero es completamente distinto desde uno si hubo ese deseo, como hubo en tu caso, o fue un mandato social, ¿no? Y yo creo que siento como ciertas contradicciones en relación a esto porque creo que cuando uno está como medio transitando toda la circunstancia, está como embalado, como tan metido en eso que no te podés permitir correr la mirada y decir, para, freno un poco y vuelvo a repensar, ¿no? Por eso tan importante es el hacer bien el duelo por cada pérdida, ¿no? Porque justamente en tu experiencia personal de reiterar y repetir y qué sé yo, no podemos duelar. Y eso da lugar a que después o sigamos fervientemente con ese mismo deseo o que ese deseo se transforme, quizás. Totalmente. También me arriesgo a decir de que por más de que la situación sea dolorosa, es un dolor conocido. Y en algún punto se termina transformando como en una zona de confort. Digo, yo lo siento porque también me pregunté cómo no me fue fácil poder correrme un poco de todo ese sufrimiento para poder tener otra perspectiva o mirarlo desde otro lugar. Y la realidad es que cuando uno está como en esa situación, embalado, por más de que es algo doloroso, es un dolor conocido. Lo desconocido vendría a ser salir de ahí, en mi caso, y preguntarse, bueno, todo esto se termina. ¿Qué pasa si todo esto se termina? ¿Quién voy a ser en un futuro sin tener que afrontar todas estas cosas, sin volver a poner mi cuerpo a un tratamiento, sin volver a atravesar la posibilidad de una futura gestación o preparar mi cuerpo para una gestación? Porque incluso me pasaba que me generaba como muchas veces mucha ansiedad en los tiempos de espera entre un tratamiento y el otro. Porque era como, ¿cuánto voy a tener que esperar para volver a intentar buscar una gestación? ¿No? Como que eso pasa muchísimo también. Es que cuando tenemos que palpar e internalizar esto de ¿y si se termina? No queremos que nada se termine, que nada se termine, ¿no? Mucho menos el deseo de maternar y de tener un hijo. Pero hablaste de tratamientos de fertilidad. Yo te convoco acá en vivo, testigo toda la gente que nos estás viendo, a una próxima charla, Cari. Por supuesto, me encantaría. Creo que es un mundo aparte todo esta cuestión de los tratamientos de fertilidad y demás. Así que bueno, ya por hoy te agradezco de verdad un montón tu experiencia, el haber afrontado esto y contar lo tuyo. Y nos vemos seguramente prontito. Por supuesto, muchas gracias, Fabi. Gracias a vos, gracias a todos.